Hola, soy el pastor Rudy Gracia y esto es Corazón a Corazón, un simple tiempo en la palabra de Dios desde el corazón de un pastor hacia alguien que quiere recibir realidades espirituales de la palabra de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que están conectándose con nosotros. Saludo desde Guatemala a Isaías de León, Dios te bendiga. Raquel Acuña, Dios te bendiga. Desde México, Gilberto, Dios te bendiga. Qué gran privilegio tenerlos junto a nosotros. Desde Chile, Ramiro, Dios te bendiga. Desde California también se conectan con nosotros. Chicago, Sol Berríos, Dios te bendiga. Chile, qué bendición desde tan lejos estar conectados para hablar de las maravillas de nuestro Dios. Es para mí un gran gozo. Creo que plataformas como esta fueron dadas por el Señor a esta generación simplemente porque creo de todo corazón que somos la generación que llevará el evangelio del reino al globo terráqueo y que en el nombre de Jesús inundará con sabiduría la tierra, así como las aguas cubren el fondo del mar. Creo que somos esa generación profetizada y le doy gracias a Dios por permitirnos ser parte de esto que Él determinó para este tiempo. Como es nuestra costumbre, vamos a tomar un momento y vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos instruya y nos dé palabra, a algunos para recibirla, a otros para ministrarlas. En el nombre de Jesús, permite que cuando esa palabra de frutos sean frutos de bendición, tal y como tú las has destinado a ser. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Santo Espíritu de Dios por cada milagro que obras por medio de tu poder, respaldando la palabra del reino en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, les bendigo. Quiero, antes de comenzar a compartir algo de la palabra que creo que va a ser muy edificante para ti, invitarles a que sean parte de nuestro servicio de mediados de semana el día de mañana, porque vamos a tener a un gran amigo de la casa, un hombre que respeto y amo, un verdadero y auténtico hombre de Dios con muchos años de experiencia en el servicio del Señor, que es el pastor Joe Rosa. Este es uno de mis mejores amigos, literalmente un tesoro no solo para mí, para mi familia, sino para el reino de los cielos. Por lo tanto, entra mañana, conéctate, y si estás en el área, pues estás más que invitado a ser parte de lo que va a tomar lugar a mediados de semana, mañana miércoles. Tuvimos un domingo espectacular, un domingo de resurrección impresionante. Literalmente cientos de personas aceptaron al Señor y nuestros niños tuvieron un tiempo maravilloso que marcó sus vidas. Fue un domingo familiar y la verdad es que no había dónde poner los vehículos. No hubo un lugar, tuvo que venir la policía a ayudarnos a poner vehículos en la carretera y en todo lugar, porque gracias al Señor, el Señor siempre llena su casa. Por lo tanto, fue un día muy, muy impresionante y estamos felices de ver lo que Dios está haciendo en este tiempo. Mujer de Dios, quiero invitarte a lo que se llama Girls Night Out, que es nuestro pre-Redoma. No te lo pierdas. Y obviamente quiero invitarte a Redoma, que es nuestra conferencia de mujeres, que va a ser muy, muy, muy impactante. Cada año, por más de 13 años hemos tenido a Redoma y cada año ha sido de mayor gloria, de mayor poder. Y este año volvemos al Diplomat Resort en Hallandale, porque es el hotel que tiene mayor capacidad. Hemos ido creciendo y creciendo esta conferencia y volvemos al Diplomat Resort porque no tenemos casi cupo. Por eso avanza, aparta tu lugar y vamos a gozarnos en el nombre de Jesús. Bien, yo voy a tomar un tema muy interesante en este día. Yo quiero hablar de los sueños de Dios. En el capítulo 37 del libro de Génesis, en el versículo 5, dice la palabra de Dios. Capítulo 37, versículo 5, dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos,
y ellos llegaron a aborrecerles más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Bien, a través de los años, mucha gente siempre nos pregunta a nosotros: ¿cómo yo sé que un sueño es de Dios? ¿Cómo yo sé que una visión es de Dios? ¿Cómo yo sé que un anhelo o un deseo es de Dios y no mío? Esa es una pregunta muy importante. Es muy interesante porque los sueños de Dios, los sueños que provienen de ese ser divino, de ese Padre amado, llevan la característica de la personalidad de Dios. Las cualidades de Dios están impresas, están tatuadas en sus sueños, en los sueños que Él le da a los individuos. Y como este sueño en Génesis capítulo 37 fue confirmado que era un sueño de Dios, nosotros vamos a ver en ese sueño, vamos a ver muchas de las cualidades de Dios, muchas de las características de lo que es la personalidad de Dios. Yo saqué simplemente 5 de ellas para poder estudiarlas en este corazón a corazón. Y quizás tú has tenido algún sueño, sea un sueño de ojos abiertos o un sueño mientras dormía, y estás cuestionándote si esa visión o ese sueño provienen de Dios. Quizás tú tienes un anhelo, que nosotros también le llamamos sueños, o tienes una visión, un pensamiento, un deseo, y estás cuestionando si esto es de Dios o no. Pues lo primero que debo decirte y debo de indicarte es que si viene de Dios, tiene impreso, tiene tatuado las características de la personalidad de Dios. Es interesante que por muchos años de mi vida yo he usado un solo tipo de perfume. Me llama mucho la atención ese perfume. Es un perfume que va mucho con mi personalidad, y es interesante que donde quiera que yo voy llegando, por cuanto es un perfume muy fuerte, la gente sabe si yo estoy por ahí. Me refiero a la gente más cercana. Mis hijos saben si yo entré por la puerta porque dejo el aroma, y saben que llegué a la oficina porque el pastor llegó, el olor de él está ahí. Ahora, muy bien, así son los sueños de Dios. Tienen la esencia, tienen el aroma, tienen la marca de Dios en ellos. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza, y no es ni siquiera que puede, es que no quiere, porque Dios quiere ser reconocido por quien Él es, y Él es perfecto. Él es un Dios maravilloso. Él no tiene que disfrazar las cosas que hace, porque algo importante que tienes que entender: ningún árbol bueno da malos frutos, y ningún árbol malo da buenos frutos. Entonces Dios nunca tiene que disfrazar las cosas que Él da, otorga o promete, porque todo lo de Dios es bueno. Ahora bien, hay 5 características que podemos notar en este sueño de José, o más bien en estos sueños de José, que se ven impresas en muchos de los sueños que tenemos los hijos de Dios. La primera es: todo sueño de Dios contiene la extravagancia y la majestuosidad de Dios. Todo sueño de Dios contiene la majestuosidad de Él. A Dios le encantan las cosas grandes.
A Dios le encantan las cosas maravillosas. A Dios le encantan las cosas suntuosas, tan tal que la Biblia dice: oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? A Dios no le gusta lo simple, lo burdo. No, cuando nosotros vemos a Dios y cuando vemos lo que Él hace, tanto en la naturaleza como lo que Él ordena construir o edificar a los hombres, siempre es grande, siempre es majestuoso. Vemos el templo de Salomón, vemos el arca de Noé, vemos el tabernáculo de Moisés. Todo tenía oro, todo tenía suntuosidad, todo tenía maravilla. Era algo impresionante. Dios está preparando mansiones, no chozas, en los cielos. Dios crea las cosas, las montañas, los ríos. Que cuando puso el primer hombre, creó oro y ríos y abundancia y animales. Todo es grande porque así es Dios. Dios es majestuoso. Y todo lo que Dios da lleva esa característica. Cuando Dios le da este sueño a José, es un sueño boom, es una cosa impresionante. Tú vas a ser un rey, tú vas a ser un hombre que vas a reinar sobre millones de personas y vas a tomar grandes decisiones. Yo puse en las redes sociales, y tú que me sigues quizás en las redes sociales habrás notado que puse: yo sé que un sueño proviene de Dios porque es tan grande que demanda que Él me ayude para cumplirlo. Y la realidad es que todo sueño de Dios es grande, todo sueño de Dios es majestuoso. Si podemos decirlo no añadiéndolo a un contexto negativo, todo sueño de Dios es extravagante, es suntuoso, es maravilloso. Entonces, es importante que entiendas que Dios es un arquitecto, pero no de obras chafas y de obras burdas y de obras simples, sino de obras gloriosas. Entonces, lo primero que notamos en este sueño de Dios a José es que era un sueño muy grande. Y así son los sueños que Dios te da. Son tan grandes que te dejan impresionado. Son tan grandes que te dejan pensando. ¿Por qué? Porque dice que los pensamientos de Dios son más grandes y más puros y más gloriosos y más maravillosos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Es más, mira, lo burdo de Dios es más gigantesco que lo grande del hombre. Entonces, lo primero que tú tienes que ver es que si el sueño es grande, hay una gran probabilidad de que el sueño sea de Dios, porque Dios siempre piensa en grande, es pomposo, es maravilloso. El Dios tiene una macrovisión, pero no una visión de naciones, una visión de generaciones, una visión global, una visión universal. Entonces, todo sueño que Dios da lleva la majestuosidad de Dios. La segunda característica que vemos en el capítulo 37 del libro de Génesis, en los sueños que da Dios, es que contienen el favor de Dios. Cuando Dios le da este sueño a José, José no era el mejor de sus hermanos. Es más, José tenía tanta vanidad que utilizó el sueño para incomodar o disgustar a su familia. Él vino literalmente a darle cuerda, como decimos los dominicanos, a sus hermanos. Él vino a decirle: hey, yo vi que la luna, el sol y las 11 estrellas se inclinaban ante mí, y eso lo metió en problemas. Ahora bien, un sueño de Dios siempre contiene el favor de Dios, porque a pesar de tu carnalidad o de tu humanidad o de tus defectos o de las malas decisiones que tú puedas tomar, Dios hará que ese sueño se cumpla. Óyeme bien, y quiero que entiendas: cuando Dios determina algo, Dios lo hará suceder. Y Dios sabía que José no era el mejor, sino que Dios se lo entrega, le entrega el sueño por favor a José. Es más, sus hermanos no entendían que la razón por la cual Dios le estaba dando ese sueño a José era simplemente por favor y misericordia, no porque José fuese mejor que ellos. Tiene que quedar bien claro: el favor de Dios es literalmente un don no merecido.
Nosotros los hombres no logramos entender favor porque nosotros tenemos muy poco favor hacia las demás personas. Sí, el padre del hijo pródigo miró al hijo pródigo muy diferentemente a como lo miró el hermano. Constantemente la gente mira y critica a este servidor porque dice: ¿qué hace este tipo con tanto ministerio, con tantas cosas? Por favor de Dios, no es porque yo sea mejor que tú. Y si tú te ofendes y sientes que yo, por ser bendecido, te estoy echando coba, estás mal. Porque al contrario, muchas veces Dios escoge lo peor, simplemente porque eso peor nunca se creyó nada. Es más, cuando Dios viene y habla con Moisés, Él dice: yo soy gago. Cuando habla con Jeremías, Él dice: yo soy niño. Cuando habla con Gedeón, Él dice: yo soy pobre. ¿Por qué? Porque a veces Dios toma lo ínfimo, lo que menos es, para avergonzar lo que es. Entonces, si el sueño contiene favor, si el sueño contiene misericordia, si el sueño contiene gracia, entonces el sueño tiene huella de Dios. Huele a Dios. Ahora, si el sueño dice: porque tú eres perfecto, yo haré esto, o perfecciónate porque lo voy a hacer, entonces estás en problema. Porque la realidad es que lo que Dios da, lo da por favor. Y favor es un don no merecido. No merecido. Es importante que entienda, José no era el que hacía las mejores decisiones. José quizá no tenía las mejores intenciones. José no era perfecto bajo ninguna circunstancia. Ni su papá lo era, ni sus hermanos lo eran, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Pero lo que Dios da, lo da por gracia. Si tú crees en el favor, tú vas a poder identificar los sueños de Dios por el favor que contienen. Si tiene favor, si tiene gracia, si tiene misericordia, entonces lleva la huella de Dios. La tercera característica de un sueño de Dios, de acuerdo a Génesis 37:5, es lo excepcional de Dios. El sueño tiene que contener lo excepcional o excéntrico de Dios. Tiene que ser raro. No puede ser algo que se ha visto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es muy diferente al hombre. Dios no es hombre. Tiene que ser algo que literalmente tú digas: ¿ah? Que te sorprenda, que sorprenda a los demás. Algo creativo, algo que nunca se ha visto, algo que verdaderamente habla de una mente superior a la del hombre. Muchas veces los sueños de Dios no van a tener lógica. ¿Qué lógica tenía que José, siendo un muchacho cualquiera, viniese a ser la mano derecha de nada más y nada menos que Faraón de Egipto? Por favor. Esto eran gente que hasta enemigos eran pueblos enemigos, eran pueblos opuestos, eran pueblos contrarios. Pero él llega a ser algo que nadie imaginó. Y casi siempre los sueños de Dios son muy excepcionales, son muy excéntricos, son cosas que dejan a cualquiera medio. Es por eso que el religioso nunca puede recibir una visión de Dios. Cuando el Señor vino y le habló a Pedro y le dijo a Pedro y le dio una visión de que matara y comiera, y lo que le estaba dando era un sueño de alcanzar a los gentiles, Pedro dijo: no, yo nunca he hecho eso, porque todo religioso está tan amarrado a sus dogmas y a sus costumbres de hombre que van a oponerse aún a lo que Dios desea. ¿Sabe la cantidad de gente que se han quedado haciendo lo mismo que hacía su tatarabuelo, por religiosos que son? Cuando el Señor, la nube de Dios y el fuego de Dios se levantó hace tiempo y va caminando, y se han quedado atrás, simplemente no han podido evolucionar o moverse con el Espíritu de Dios porque tienen temor a hacerlo. Están aferrados a una religión. Toda visión divina es extraña, es diferente. Muchas veces ni siquiera se ha visto antes. Por lo tanto, todo el que te dice siempre: dame una escritura que justifique los fuegos artificiales estoy poniendo un ejemplo tonto, ¿verdad?, en la iglesia, ese tipo de gente nunca puede recibir nada nuevo. Absolutamente nunca. Hoy hay un estilo de que los pastores no necesariamente visten con saco y corbata, con sud, con gabán.
¿verdad? Y hay mucha gente que rehúsa hacer esto. Y esto es, oh Dios mío, ¿cómo va a ser? Pero ¿qué pasa? Esta imagen ha venido a ser una imagen religiosa, no una imagen real. Es out of touch. Los presidentes de las compañías más grandes andan en sweatpants y en tenis, porque es para poder relate, para poder conectar con su gente. Ahora, muy bien, el religioso no cree en eso. No creen nada diferente. Todo tiene que ser exactamente como ha sido siempre. Y usan, volvamos a las sendas antiguas, hablando de volver a estilos que ya no son más que odres viejos. La santidad no pasa de moda, la unción no pasa de moda, porque nada de esto son modas, eso es eterno. Pero el estilo en cómo nos movemos en estas cosas sí debe de cambiar, porque estamos tratando de alcanzar a una nueva generación. Ahora, muy bien, en 1 de Samuel capítulo 3:11 dice el Señor: he aquí yo haré una cosa, que al que lo oyere le van a reteñir ambos oídos. Eso quiere decir, tú nunca has oído lo que yo voy a hacer. Dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no sabes, cosas nuevas. En Isaías 43:19 dice: yo hago cosa nueva. Entonces, Dios es un Dios que cuando da sueños a una generación, siempre tiene esa excepcionalidad y eso excéntrico de Dios, eso diferente, eso que pone una marca de Dios. Es interesante que cuando fueron a buscar a Jesús para apresarlo, Judas Iscariote tuvo que decir: al que yo le dé un beso, ese es Jesús. Porque Jesús, en un parque lleno de personas, se parecía a todos los que estaban ahí. Eso quiere decir que él caminaba, tenía el corte de pelo y se vestía igual a todos los que estaban allí. Porque si no, Judas hubiese dicho: oye, el que tiene el fuego o la llama en la cabeza, o el que tiene tal y tal cosa. No, dijo: al que yo le di un beso, porque nunca lo hubieran podido encontrar en una multitud. Es importante que entendamos esto. Tenemos que aprender a evolucionar y a movernos con el Espíritu de Dios. Y si un sueño contiene ese frescor, eso nuevo, eso diferente, tiene una huella de Dios. Esto que el Señor le muestra a José era distinto, era hasta controversial. Era algo que realmente desafiaba los parámetros y los paradigmas de su tiempo. Y quizás Dios te está dando sueños a ti que tú ni siquiera entiendes muy bien, porque son cosas demasiado maravillosas. Cuando el Señor a mí me habló y me llamó al ministerio, el Señor me habló cosas completamente diferentes. Y la realidad es que nuestra iglesia es una iglesia antirreligión. Es una iglesia que no cree en dogmas y doctrinas de hombre. Es una iglesia que no soporta el fariseísmo que siempre está metido en la iglesia. Nosotros tenemos como único objetivo llevar la gran comisión. Y claro, el religioso detesta el estilo de nuestra iglesia, porque ellos son más celosos de su religión, como los fariseos, que del poder de Dios. Cuando fueron capaces de perseguir a Jesús, entonces ¿cómo no van a perseguir a cualquiera que camine en el frescor de Jesús? La realidad es que Jesús era tan diferente que él mismo lo decía: yo soy comelón y bebelón. Era algo controversial, era algo, por eso decían, los fariseos decían: este está endemoniado, este está endemoniado. ¿Por qué? Porque lo veían muy suelto, lo veían muy libre, lo veían diferente. Cuando tu ministerio tiene como objetivo alcanzar al perdido, tú no te llevas de mucha religiosidad, porque el perdido no sabe lo que es una pandereta, no sabe lo que es maquillaje o no maquillaje, no sabe lo que son faldos, pantalones. Esas son cosas que nosotros los religiosos evangélicos la llevamos. Él no sabe lo que es falsa doctrina. Él lo único que sabe es que necesita a Jesús. Que necesita a Jesús y que ha sido rechazado 1,000,000 de veces por la religión. ¿Por qué nosotros crecemos todas las semanas? Porque nunca hemos sido religiosos.
Yo vengo de una iglesia completamente antirreligiosa, la iglesia que hoy pastorea en República Dominicana, Carlos de León y Nina de León. Y él tiene un club de motocicleta como nosotros tenemos un club de motocicleta, porque no somos religiosos, y a través de esos clubes de motocicleta hemos ganado un sinnúmero de hombres. Pandillas de motocicletas llegan a nuestra iglesia simplemente porque un día, con el mismo poder de Dios y el mismo evangelio de Dios, nosotros fuimos y le ministramos mientras nos fuimos a comer unos tacos o a beber un café en una motocicleta. Y hoy tenemos literalmente pandilleros de gangas de motocicleta que vienen a nuestra iglesia a causa de esto. Entonces, todo sueño que es excéntrico, todo sueño que es excepcional, lleva una huella de Dios. La cuarta cosa que vemos en Génesis 37, todo sueño que es de Dios lleva lo resolutivo de Dios. Lo resolutivo de Dios. Cuando Dios le da este sueño a José, este sueño llevaba impreso el que se iba a cumplir sí o sí. Sí, cuando Dios envía una palabra, la palabra no puede volver vacía. No hay demonio, no hay hombre, no hay nada en esta tierra que pueda detener la palabra que Dios nos da. Y si Dios nos da una palabra en forma de un sueño, esa palabra se cumplirá, le guste a quien le guste. Por eso, los sueños que Dios da llevan un final. Y si tú te das cuenta, Él le entrega ese sueño o esos dos sueños a José, literalmente con el final del sueño. ¿Por qué? Porque él le quería decir a José: ya yo determiné que esto iba a suceder y va a suceder porque yo lo dije y yo lo quise y yo lo he determinado. Entonces, todo sueño de Dios lleva lo resolutivo de Dios. Es determinante. No hay manera de que esto no suceda. Y por eso cuando tú sueñas un sueño de Dios o tienes una visión de Dios, tú te vas a levantar con un ánimo increíble porque tú dices: esto va a pasar. Esto es que no importa que cambien los gobiernos, no importa que cambie la economía, no importa que cambie la situación, no importa lo que diga mi amigo, mi primo, mi hermano, va a suceder. Ya Dios lo determinó. Y así mismo se movió José en el sueño de Dios. Él sabía que ya Dios lo había determinado y no había hombre que pudiera detenerlo. La quinta cosa, y con esto termino, que contenía el sueño de José en el Génesis 37 como huella de Dios, era lo polarizante de Dios. Vamos a hacer un repaso rapidito. Primero, un sueño de Dios contiene la majestuosidad de Dios. Segundo, el favor de Dios. Tercero, lo excepcional de Dios. Cuarto, lo resolutivo de Dios. Y quinto, un sueño de Dios contiene lo polarizante de Dios. Permítame decirte, y debes entender, que Jesús dijo: yo no vine a traer paz a la tierra. Yo vine a traer guerra. Yo vine a poner el padre contra el hijo contra el padre, el primo contra el hermano. Yo vine a polarizar este asunto. Y lo digo más de una vez: el que no recoge conmigo desparrama, y el que no es conmigo contra mí es. Jesús es una figura completamente polarizante, y los sueños que él da van a causar polémica, van a causar envidia, van a causar persecución, van a causar gente disgustado, criticando, persiguiendo, acusando. Y eso mismo fue lo que sucedió con los hermanos de José. Ellos quedaron polarizados. La familia de José quedó dividida por el sueño de Dios. Y donde quiera que José iba, partía a la gente en dos, y uno estaban a favor y otro en contra, porque los sueños de Dios son polarizantes. Completamente toda visión en la Biblia, cuando vino de Dios, polarizó a la gente. Ponía gente en contra, ponía gente a favor, ponía el infierno en alerta y ponía el cielo preparado también. Entonces, cuando el sueño es de Dios, va a causar algún disgusto a alguien. Ustedes no se imaginan todo lo que yo he hecho en mi vida desde los 15 años de edad. Es predicar el evangelio, restaurar matrimonio, ayudar jóvenes, alcanzar personas alrededor del mundo entero. Ustedes ni se imaginan la cantidad de enemigos
que yo he creado haciendo esto. Pero lo chistoso no es esto. Lo chistoso no es enemigos, porque obviamente las tinieblas siempre son contrarias a la luz. Lo más grande es que dentro del pueblo evangélico y dentro del reino de los cielos hay un montón de gente que se han autodenominado mis enemigos. ¿Por qué? Porque toda visión de Dios polariza. Y eso fue lo que pasó con los hermanos de José. Ellos quedaron en un extremo, en un polo, y José quedó en otro. Y desde ese momento se armó una guerra entre sus propios hermanos, donde ellos le envidiaron, donde ellos le odiaron, donde ellos le persiguieron. Hay un dicho muy interesante que dice: si usted no puede aguantar el fuego de la cocina, no cocine, sálgase de la cocina. Y hay una cosa: si usted no puede aguantar la persecución de los sueños y las visiones de Dios, usted no los merece. Es interesante que lo que más problema causó en la vida de José fue un sueño de Dios. Una persona me preguntó a mí: ¿por qué tú tienes que ser el pastor y no yo? Yo dije: porque tú no hubieras aguantado lo que yo he aguantado. Sí, algo interesante es que cuando Dios llama a un hombre, le da el carácter para soportar todo lo que tiene que atravesar hasta que eso se cumpla. José atravesó por rechazo, persecución, desprecio, calumnia que lo llevaron a la misma cárcel. Él pasó frío, pasó hambre, pasó traiciones, pero llegó a ver el cumplimiento del sueño. Y hoy yo te digo, todo sueño de Dios contiene lo polarizante del Señor. Donde Dios se mete es como una granada. Nosotros hablamos de unidad. Nosotros hablamos de unirnos y de siempre trabajar juntos, pero no siempre esto acontece de inmediato. Es importante que entiendas esto. Cuando el hijo pródigo tenía un sueño de volver a la casa de su padre, estaba solo. Hasta que él no volvió, no estuvo acompañado. Hasta que él no estuvo en la casa de su padre, no estuvo acompañado. Y muchas veces, cuando tú tienes un sueño, va a causar una polarización que después va a desaparecer. Hoy en día son más los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Pero sí tenemos gente en nuestra contra, porque todo sueño de Dios polariza. Toda visión de Dios polariza. Interesante. Hay gente que se ha convertido en nuestra iglesia, que se va de nuestra iglesia y pretende decir que nuestra iglesia no es real, pero ellos se convirtieron aquí. Entonces, si nuestra iglesia no hubiese sido una iglesia real y de Dios, entonces ¿cómo es que ellos son cristianos y aún pretenden saber más que nosotros los que los trajimos al Señor? Pero es así. Toda visión y todo sueño de Dios es polarizante. Si Dios te entregó un sueño, ese sueño va a retar a mucha gente. Ese sueño va a causar envidia a mucha gente. Ese sueño va a causar persecuciones, pero va a causar que el sueño se lleve a cabo y se cumpla, porque los sueños de Dios son determinantes. Ahora bien, ¿por qué comparto esto contigo? Porque sé muy bien que esta generación es la generación de los grandes sueños. La Biblia lo dice claramente y Pedro lo decretó el día de Pentecostés, que en los postreros días soñaríamos sueños y veríamos visiones. La iglesia del Espíritu Santo es una iglesia de grandes sueños, de grandes anhelos y de grandes visiones. Todo lo que está aconteciendo hoy en día tiene que ir a la par de lo que es globalización. Todas las empresas de nuestra generación están tratando de incursionar en lo que es globalización, que es literalmente llevar sus productos alrededor del mundo entero. Pues nosotros somos la razón por la cual el concepto global vino a esta generación, porque Dios no quiere vender Coca-Cola en la otra parte del mundo. Dios quiere que su evangelio sea llevado a las 4 esquinas de la tierra. Por lo tanto, tú tienes que soñar sueños grandes y tener visiones grandes. Quizás necesariamente no eres un ministro o no tienes un ministerio, pero tienes un negocio, pero tienes una carrera, pero tienes algo. Sueña en grande. Sueña que Dios te va a levantar y que tú vas a poder alcanzar sin límites en el nombre de Jesús. Sé muy bien que esta palabra me la da Dios hoy,
porque muchos de ustedes tienen sueños que vienen del trono de Dios, y esos sueños se van a cumplir tal y como se cumplieron los sueños que Dios le dio a José. Permíteme orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por toda persona que escuche el sonido de mi voz y percibe tus palabras detrás de ese sonido. Padre mío, yo oro para que cada uno de los sueños que tú le has entregado se cumplan en su vida. Sueños grandes, sueños de bendición, sueños de alcance, sueños que glorifican tu nombre. Padre mío, si ellos lo han visto de parte de ti, entonces que lo vean realizarse por ti. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, hombre de Dios. Yo te bendigo, hombre de negocios. Yo te bendigo, mujer de Dios. Yo te bendigo, joven que sueñas, jovencita que anhelas y sueñas también. Yo los bendigo y bendigo los sueños que Dios ha puesto en sus corazones. Y para la gloria de Dios, decreto en fe que cada uno de ellos se cumplirán. En el nombre de Jesús. Amén. A pesar de todas las cosas que vinieron en contra de José, esos sueños se cumplieron. ¿Sabes por qué? Porque eran sueños de Dios. Y así serán los sueños que Dios pone en tu corazón. Te lo digo yo no solamente como un predicador abriendo un texto de las Escrituras. Te lo digo como un hombre que vio y ha visto cada sueño que Dios me ha dado desde mi niñez cumplirse para su gloria y para su honra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Oro para que toda petición que en este momento entra en nuestro muro en forma de comentario sea contestada por el poder de Dios. Padre mío, responde cada petición sanando, restaurando, bendiciendo en el nombre de Jesús. Y yo te doy las gracias, Señor, que cuando ellos se conectan a esta palabra, no se están conectando con un hombre, sino se están conectando con tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra. Gracias, mi Dios, por bendecir esta generación y por hacer grandes cosas y porque se cumpla cada uno de los sueños que has puesto en tus siervos y siervas. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo. Gracias por haberse conectado con nosotros. Comparte este video para que muchos puedan ser bendecidos con él. Se despide de ustedes en esta ocasión el pastor Rudy Gracia. Y esto fue un corazón a corazón. Dios les bendiga. Amén.